Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Puchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al músico, bajista, compositor y que se ha desempeñado como comandante militar en la Armada de Estados Unidos por 3 décadas, Raúl Elisa, que está presentando una gran producción musical testimonial lograda que reúne vivencias, se denomina Entre Cielo e Infierno junto a su orquesta clásica. Hablamos de clásicos de rock convertidos en música tropical, arreglos Manolo Navarro y Pepe Negrón, intérprete George de León. Buenas tardes, hermano Raúl Elisa, qué grato tenerte. Buenas tardes, Leandro, y buenas tardes a toda mi gente allá en Estocolmo. Bueno, la verdad que un gusto. Quiero saber que me digas ya en el comienzo cómo estás viviendo el ida y vuelta con quienes escuchan este álbum, que hoy vamos a compartir canciones, porque las anécdotas, por allí une reflexión, emoción e historia de vida que, como yo decía recién, logra la identificación. Pues así es, Leandro. Como estás diciendo, hay música tropical que se presta para celebrar y bailar, pero este disco es un poquito más, este álbum para reflexionar. Y aunque hay 1 o 2 temas que son un poquito alegres, la mayoría son temas de situaciones reales, de gente que la está pasando bien mal en áreas de combate o lugares donde yo he tenido algo que ver, vivencias mías. Ahora, desmenuzando las creaciones artísticas y testimoniales, uno pensaba también en la vida del militar, del soldado, y contemplaba también la actualidad, ¿no? A veces uno piensa o, bueno, ve las noticias. Personalmente yo, por ejemplo, creo, haciendo un análisis pequeño de la actualidad, que la decisión del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no sumarse a la industria de promover guerras por el mundo, como han hecho otros presidentes, incluso para mí personalmente el cuestionado Barack Obama, me parece algo positivo, y también que se atenúe toda esta tensión nuclear con el tema Corea del Norte, y que se utilice la diplomacia hábilmente con distintos países, ¿no? Del mismo modo, la condena a los regímenes, por ejemplo, el comunista cubano, el socialista venezolano, donde sabemos que el pueblo está sufriendo desde hace tiempo, ¿no? Yo siempre destaco en medio de todo este escenario sociopolítico que me parece bueno que haya también, por ejemplo, un equipo religioso de sacerdotes o de pastores que asesoren a los presidentes, que marquen un poquito el camino, que estén por allí. Y importante también que el militar encuentre esperanza en Cristo, ¿no? Leía por estos días una noticia que decía que el teniente coronel retirado Rick Wolf tiene una asociación sin fines de lucro en donde promueve la fe. Y me detengo ya así de lleno, me sumerjo en las composiciones, Raúl. Entre Cielo e Infierno, Conciencia Clásica, hay una parodia muy lograda de Rapsodia Bohemia, en una letra en donde vale tomar, por ejemplo, parte donde dice: soy un soldado, a nadie le importo, saben que es así, nadie se preocupa por mí, y emociona esa frase: mami, me siento el mejor sirviéndole a mi patria con honor. Un abrazo a los de allá, que en mi barrio se sientan orgullosos. Pues es así, Leandro. Es todo lo que dijiste. Lo que te puedo resumir es que lo que propongo es que siempre se busque una situación diplomática o un fin diplomático
a cualquier conflicto, porque solamente el que ha vivido en esa área de combate entiende el daño que se hace, no solamente los militares como tal, pero los civiles, que siempre terminan siendo un casualty, una pérdida durante estos conflictos. Y sí, que fuera el Papa o que sea cualquier organización religiosa que estuviera asesorando un poquito más a estos líderes de cualquier país, no solamente de los Estados Unidos, para lograr que se minimice, porque yo pienso que en realidad el servicio militar es un mal necesario. No, sin dudas, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso yo a veces también, incluso desde algún comentario político, critico la incidencia del nuevo orden mundial, determinado nuevo orden mundial, personajes como George Soros y otros, que buscan la destrucción de los estados nacionales, y lo primero que se hace es que se quita el servicio militar. En muchos países de Latinoamérica, en donde se ha quitado el servicio militar obligatorio, que se ha reducido incluso el voluntario, en la sociedad en la que vivimos, con las drogas y un montón de cuestiones más, el servicio militar fue un medio civilizador y formador hasta en la higiene para muchas generaciones de juventud, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Así mismito es, Alejandro, y yo te puedo asegurar que en mis 30 años de servicio, con todos los conflictos en los que estuvieron envueltos los Estados Unidos, nosotros hicimos más misiones humanitarias después de algún terremoto, después de algún tsunami, después de algún huracán, barcos que encallados, barcos a la deriva, y protección de las vías marítimas durante tiempos de paz. En realidad, el servicio militar es mucho más que solamente combate. Y yo pienso que mientras todos los países puedan contribuir de alguna forma a las Naciones Unidas, a una organización como es la OTAN, se siente más la participación mundial, y se toman decisiones que, como sabemos, políticamente hay países que tienen más poder que otros, pero mientras más envueltos están los países pequeños, pues más oportunidad hay para que las decisiones sean unas decisiones en conjunto que ayuden al mundo en general. No, y además uno, Raúl, también sostiene, ¿no? Porque ya viene incluso en las civilidades de la escuela primaria, cuando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos lanza aquella frase, Norteamérica primero, uno dice no, porque en realidad a mí me parece bien desde el punto de vista del patriotismo, ¿no? Se podría decir con Puerto Rico, con Argentina, ¿no? Es decir, esto de la defensa de la soberanía y de que el país de uno se eleve desde un lugar de amor patriota y prioridad está fantástico hasta ahí. Pues es un poquito difícil de entender, sí, a veces para dónde es que está tratando de ir a nuestro líder, el presidente de los Estados Unidos, especialmente estos días, pero eso es algo que nos caracteriza a nosotros como Puerto Rico, como parte de los Estados Unidos. Sí. Nos caracteriza como americanos que tenemos en Estados Unidos, especialmente en las bases. Uno va al cine y antes de que empiece la película está el himno de los Estados Unidos. Y hay se trata de mantener ese patriotismo, no solamente cuando hay deportes envueltos, que es cuando casi siempre el resto del mundo... Sí, es cierto eso.
cuando estaba hablando de fútbol o de béisbol o de un boxeador, pero en Estados Unidos se trata mucho y se usa como una herramienta política durante elecciones y todo, como lo podemos ver ahora en este gobierno que se usa, se habla muy mal de la inmigración y de los problemas que tiene Estados Unidos, que es un país soberano y se tiene que respetar su frontera. Sí, señor. A la misma vez se tiene que ser humano. La humanidad, claro. O sea, pues también convengamos, Raúl, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema cubano, la tiranía comunista, o de Venezuela, que esos países expulsan a sus habitantes o ciudadanos en medio de sistemas en donde no hay comida y no hay libertad. Pues y es así, y te digo, ahora que empecé a trabajar en estos temas sociales, incluyendo un tema que tengo del hambre en Venezuela, sí, y con su video, que los comentarios que recibí, porque no todo el mundo ve las cosas del mismo color, y en Puerto Rico, sí, señor, especialmente en Puerto Rico hay muchos antiamericanos que, no importa lo que pase en el mundo, van a decir que es culpa del gobierno de los Estados Unidos que lo está causando. Y tienen y te hacen que te lo presentan de una forma que le encuentras algún tipo de validez. Claro. Uno de una forma que como dice el presidente Donald Trump, yo soy el presidente de los Estados Unidos y mi trabajo es hacer lo que tenga que hacer para que los americanos estén bien. Si eso incluye el resto del mundo esté bien, pues lo hacemos, pero no necesariamente me voy a preocupar por el resto del mundo, porque mi trabajo es ayudar a mis ciudadanos. Lo que pasa es que si ayudando a tus ciudadanos pisas otros países que necesitan un poquito de ayuda para echar para adelante, pues entonces lo que está creando son problemas en el futuro, no solamente para el mundo completo, pero para tu país. Sí, y es complejo también el sistema, porque, por ejemplo, en el caso puntual de Venezuela, el sostenimiento de Maduro realmente es una cosa imposible en el tiempo. Sucede, pero cuando hay ese tipo de sistemas, cuando hay tantas muertes y tanta falta de libertades, es ciertamente una guerra bautizada de democracia, que ellos promueven eso, pero el pueblo vive otra cosa. Así mismito. Yo pienso que el presidente Maduro no debe estar más en el poder, pero también estoy a favor de que termine el embargo, porque cuando la gente tiene hambre en Venezuela, se le puede echar la culpa completamente al gobierno de Maduro, que no ha sabido, en mi opinión, manejar sus recursos. Pero si te la pones más difícil tratando de que haya un golpe de Estado o de que el pueblo mismo se levante en contra de él, pues antes de que eso pase va a haber demasiado sufrimiento, y es lo que está viendo el pueblo de Venezuela en estos momentos. Claro, son situaciones realmente muy sensibles y, como yo decía, complejas también, ¿no? Porque ahí está el tema de el derramamiento de sangre, y lo lamentable también de que incluso hay un sistema dentro de las fuerzas que está no escuchando al pueblo y todavía cercano a lo que desmaneja quien conduce, ¿no? Políticamente. Así mismito. Bueno, esto es largo cuando uno se mete por ahí, es largo para hacer el análisis, ¿no? Pero yo quería, estimado Raúl, desmenuzar un poco las creaciones artísticas, testimoniales,
y por allí hay una que realmente de vuelta conmueve, que es la canción Hotel Alepo, donde está el tema Siria, Rusia, los yihadistas, el terrorismo, crimen, crear conciencia de las atrocidades en el mundo, y ahí volvemos a las miles de vidas perdidas, ¿no? Así mismo, y en este caso le alumbro o trato de enseñar el daño que se le hace al civil, porque en la canción habla de una persona que no tiene que ver en realidad nada con la guerra. Es un padre de familia que se despierta después que cae una bomba en su casa, y la canción es todo un relato en primera persona de ese padre de familia que encuentra a su esposa muerta a su lado y empieza a tratar de moverse bajo los escombros hasta porque oye a su hijo llorando en la lejanía, y entonces hasta que llega allá y esto tiene la última parte que también es horrible, pero lo que quiero dejar saber ahí es las atrocidades que viven personas en áreas de combate, y áreas de combate: Irak, Afganistán, sí. Vietnam, cuando estaba pasando Vietnam, Corea, no importa dónde sean, si hay una guerra, los pobres civiles terminan pagando un precio bien alto. La Segunda Guerra Mundial, sí. Europa completamente. Ahora, a mí me conmueve, y también yo muchas veces he alzado mi voz, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, porque tú sabes, Raúl, que en los años 60 o 70 hubo una estrategia global para implantar el comunismo en distintos países, ¿no? Y como yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, le debe un reconocimiento a los cubanos que lucharon en África combatiendo al comunismo, también es cierto que en países como Argentina actualmente hay militares que, respondiendo a órdenes, combatieron el comunismo en los 70, que era una guerrilla adoctrinada en Cuba, en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en donde los guerrilleros ponían bombas, mataban gente, todo eso. Y hoy hay militares de esa época que siguen siendo presos políticos, y algunos sin sentencia, ¿no?, con aberraciones jurídicas, ¿no? Y esto mucha gente no lo dice, ¿no?, porque no se hace un análisis profundo de la historia, pero muchas veces se manda al militar al frente del campo de batalla, obviamente tiene que responder a órdenes, pero después cuando vuelve o cuando se retira, se le olvida, ¿no? Se olvidan muchas veces se olvidan de ellos, y cuando hay cambios en los gobiernos políticos, sí señor, y de repente el gobierno de tu país tiene una visión completamente distinta a la visión, y ahí queda una suerte y verdad, que mandó a la guerra, sí, conviertes de un héroe a un criminal. Sí señor. Y solamente estabas siguiendo órdenes y pensando que estabas haciendo el trabajo por tu nación. No, y es terrible porque en el caso de varios lugares de Latinoamérica, pero en Argentina en particular, hemos tenido gobiernos anteriores, lo sigue, pero con el tema del revanchismo socialista, el kirchnerismo y el chavismo y todo lo demás, además se hizo una escalada de profundización en donde se promueve el revanchismo incluso contra el que porta un uniforme, ¿no?, o lo portó, que es de una gravedad seria. Pues aquí llegó el momento en los Estados Unidos cuando escupían a los que regresaban, a los soldados cuando regresaban de Vietnam. Qué triste. Estaban tratando de prevenir. No, y que además cumplían órdenes también. El soldado es solamente una herramienta. Seguro. El gobierno puede tener sus intenciones, sean intenciones buenas, malas, todo. El soldado de verdad está ahí pensando que está haciendo lo que tiene que hacer para proteger a su familia en su casa, para proteger, en ese caso, protegernos de un sistema que iba en contra de todo lo que nosotros creíamos, el comunismo, cuando se ponía al lado de la democracia. Y esa guerra en Vietnam, que fue
aparatosa. En realidad, si la resumen, fue una pérdida para los Estados Unidos. Lo que se estaba peleando era para que no se expandiera el comunismo. Sí, señor. Ahora, entre los temas está también, lo mencionabas hace un rato, el dolor del hambre, un padre de familia en Venezuela tratando de sobrevivir sin alimento. Así mismito, y traté de tener mucho cuidado, Leandro, en este tema, de no tomar lados políticos. Yo quiero, y como pasó en Alepo también. Sí, señor. El hombre se pregunta, yo no sé si es el oso, yo no sé si es el águila, yo no sé si son los religiosos, los fanáticos religiosos, yo no sé si es mi propio gobierno, pero algo nos está pasando que está malísimo. Y está causando que muramos. Y en el caso de Venezuela, trato de hacer lo mismo. Estoy hablando en primera persona como el hombre que se despierta por la mañana y no tiene alimento. Y está tratando de estar en la fila del supermercado, llega a su casa y sus niños están enfermos, con hambre, y yo que nunca he vivido eso. A mí me gusta comer mucho, pero nunca he vivido ese tipo de hambre que pasa no solamente en Venezuela, que pasa en África, que pasa sí, señor. Que pasa en muchas partes del mundo. Eso es otra cosa que me criticaron muchísimo cuando la canción salió, que me decían, en Venezuela nada más no hay hambre. Está bien, yo entiendo que hay hambre en distintos sitios, pero yo escogí un lugar. Obvio. Si la otra persona quiere, pues que hable de otra canción y que escriba una canción de otro lugar. No, y además las canciones son muestras, son perlas para abrir conciencias y mostrar, ¿no? Correcto. Perfectamente uno que está en Haití podrá escucharla e identificarse. Exacto, exactamente. Bueno, tenemos también, Raúl, Fuego en las Torres, solloza en silencio en esta galería. Pues Fuego en las Torres es el resumen lo que pasó en septiembre 11 en Nueva York, cuando hubo el ataque terrorista a las Torres Gemelas, y como siempre es un mensaje de paz. El que oye los primeros 3 minutos de la canción no se da cuenta de eso, porque es solamente un relato de lo horrible que fue el acontecimiento. Pero si escuchas los soneos que vienen cuando empieza el coro, lo que se dice es que no existe un militar que pueda acabar con ese mal en la sociedad. Que tú no puedes acabar el terrorismo con fuerza militar solamente. Lo que necesitamos es tolerancia, encontrar cómo es que las personas de distintas fe, aunque tengan tantas diferencias, puedan vivir juntos. Y eso no estoy diciendo nosotros solamente. Estoy hablando también del musulmán que es fanático y quiere que solamente todo el mundo piense musulmán y los demás no pueden existir. Si hay una persona así, pienso que está mal. Pero claro, también, si hay un cristiano que dice que los musulmanes no deben estar en la tierra y ninguno debe estar en ningún lugar, también pienso que eso está mal. Porque yo tuve los 30 años de servicio protegiendo el derecho a cada persona a tener la fe que quiera tener y seguir la religión que quiera. Claro, Dios hay uno y los principios cristianos son lo fundamental, ¿no? Después, si eso se distorsiona, ahí está el problema. Así mismito es. Y pasó en el tiempo, pasó la cruzada y ha pasado en muchas partes donde bajo la cruz cristiana se han cometido atrocidades también. Pero en este caso, pues la canción habla del ataque a las Torres Gemelas, y entonces, como dije, es tolerancia lo que falta, hermano.
se puede si al final la paz es lo que quieres. Estimado Raúl, tú te retiras de la Marina en 2018 después de 30 años de servicio y en vez de plasmar lo vivido en un libro, tu gusto por el rock y la salsa te dio impulso para realizar esta producción musical. ¿Cómo ha sido enfrentarte, que nos estás comentando, a la guerra? Porque ingresas a la Armada a los 19 años, si tengo bien el dato. Estuviste en el Golfo Pérsico, donde patrullabas esa agua asegurando libertad de mercadeo, pero también en enclaves militares de Estados Unidos en Irak, Alepo, Siria, en Europa, Guantánamo, Cuba. Y eso también trasciende a través de anécdotas y testimonios de estos 10 temas musicales que incluyen el álbum. Así mismito es, Leandro. Es como un resumen de mis experiencias. Y entonces dejé unas cuantas para las otras canciones que he escrito, porque son muchas más, solamente cabían estas 10 en el primer álbum. Sí. No, y además los temas tienen un tiempo de duración, es muy difícil, muy complejo, en poco tiempo, en 3 minutos, 4, 5, poder plasmar toda la historia. Y por eso digo que es muy lograda la producción, ¿no? Porque cala hondo. Por ahí está Por Siempre Te Esperamos, historia de amor que une también la familia, y el tema del huracán María, y volviendo a Puerto Rico, Sueños Rotos, pero también Campeón Boricua feat. Jerry Medina, homenaje al campeón del pueblo Félix Tito Trinidad, y nos detenemos también en un grito: mi estrella se respetará. En Lares se escuchó un grito por la libertad, siglo XIX, y la situación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, que lo hablábamos hace un ratito, en donde por supuesto está el tema de los apartados como la votación, la defensa, moneda, inmigración, aduanas, temas candentes en el pueblo. Y Leandro, que quiero dejar claro en esta entrevista que, como te has dado cuenta, y espero que lo sepan hasta ahora, soy muy patriota y no tengo ningún sentimiento antiamericano. Sí, señor. No, una cosa no quita la otra, está bien. Una cosa no quita la otra. Si hay algo que está mal, está mal. Y que yo de 30 años de mi vida sirviendo a mi nación, y que otros compañeros míos, algunos voluntariamente, y en el tiempo de Vietnam era el draft, que tenían que ir obligatoriamente, y que esos ciudadanos americanos no tengan el derecho a escoger el presidente de los Estados Unidos, va en contra. Bueno, me estabas diciendo hablábamos de la cuestión del voto, ¿no? Que Puerto Rico, al pertenecer a Estados Unidos, y también una demanda del pueblo a poder participar eleccionariamente. La canción es en contra de lo que es el colonialismo. La canción no es en contra de los Estados Unidos, es en contra de lo que es el colonialismo, y esa parte que me incomoda tanto de nuestro sistema, en el cual yo sirvo por 30 años, compañeros míos dieron la vida, muchos dieron la vida obligatoriamente durante el tiempo de Vietnam en el draft, y que no puedan participar en el voto por el presidente, que es uno de los principios de la democracia, va en contra de todo lo que yo he luchado por estos últimos 30 años. Bueno, está bien que lo menciones y que también esté presente en el testimonio musical que trasciende el tiempo y además mueve las audiencias. Así mismo. Bueno, hablábamos también de Por Siempre Te Esperamos, que lo decíamos recién también. Ahora, el militar regresa de la guerra, vuelve de la guerra, a veces con estrés postraumático, luchando con alguna patología, y llega a abrazarse con lo más valioso que tiene, que es la familia, el sostén junto a Dios. Tú, Raúl, tienes 5 hijos, estás casado con la gran Wendy
Elisa, y tienes además una maravillosa madre, Miriam Márquez de Elisa. Todo esto es, todo esto es para que nos des un mensaje para tus camaradas militares en el mundo, particularmente para ellos, en principio. Sí, a mí lo que me empujó y me ayudó a soportar los momentos duros durante todos esos tiempos en lo que nosotros llamamos desplegamiento, deployment, alejado de mi familia, como te dije, en el área del Golfo Pérsico, en áreas de combate en Irak, era siempre el poder regresar para ver a mis hijos, para ver a mi esposa, para poder llegar al final de mi carrera y retirarme y venir a ver a mi mamá y a mis hermanos y a mis hermanas, que en realidad son todo para mí. Pienso que todo militar debe tener un norte, y ese norte, aparte de ser el patriotismo que uno tiene por defender a su nación, es, al defender a tu nación, estás defendiendo a tu familia también. Y eso yo lo tuve en mi mente todo el tiempo mientras estuve en cualquier tipo de conflicto. Qué bueno esto de defender los principios y de volver a Dios y a la familia. Y ahora yo quiero destacar, porque las canciones se adoptan, ¿no? El público, la gente las adopta como propias, y más cuando está la vivencia. Hay una cosa que yo a veces digo o sostengo reiteradamente, que uno no soporta el tema de la hipocresía. Por eso hay una canción que realmente creo que vale la pena escucharla. El título dice "A mí no me jodan", una composición en donde yo diría que desliza la acción de la hipocresía cuando dice por allí "a mí no me jodan" a los políticos, digo yo personalmente, muchos que dejan bastante que desear, también a la Junta Fiscal, a ese pastor que quiere salvarte si pagás el diezmo, adelante, grita el pastor desde su auto importado, un Porsche, se hace rico, digo yo, con el diezmo para su beneficio personal y no para la cristiana solidaridad, ¿no? Bueno, esto es toda una descripción de ese tema. Leandro, ese tema en realidad lo que traté de hacer fue ponerle un toque de jocosidad al álbum, porque con eso todos los otros temas eran tan oscuros y de tanta pena, que necesitaba algo que levantara el espíritu, y entonces hice las dos canciones, la de el campeón Tito Trinidad, que es la canción que empezamos a promocionar como el sencillo del disco, y entonces esta canción de "A mí no me jodan", que en el medio del relajo también traigo críticas a distintas instituciones, sean gubernamentales o religiosas, pero con un poquito de jocosidad, tratando de mantenerme en esta canción específica un poquito de como de traer alegría al oyente, como es la última canción del disco, para que no se vaya muy triste. No, y de vuelta también, además de la alegría y la sonrisa que se dibuja, logra la identificación, porque son cosas que a lo mejor se ven por allí y bueno, tú tienes la posibilidad de volcarlas a través de la letra y de la música, por eso se me hace muy interesante. Así me invito. Bueno, qué lindo. Podríamos estar, Raúl, hablando, la verdad que yo te lo decía hace un rato, 5 días y medio. Leandro, te quería, si tienes un segundito, te quería hablar de un tema más. ¿Cómo no? Adelante, por supuesto que sí. El tema se llama "Sollozos en silencio". Sí. Estamos terminando, en esta semana, de firmar el video. Yo tengo 4 videos en mi YouTube account, en mi cuenta de YouTube. Sí. Y esos 4 videos fueron en realidad hechos en casa,
no son videos muy profesionales, sino usando pietaje de las peleas del campeón Tito Trinidad, usando pietaje de lo que se veía en Venezuela, unos dibujitos que me hizo un amigo en el video de Entre Cielo e Infierno del soldado con estrés postraumático, y el de María con pietaje de huracán en Puerto Rico. Pero este video de Sollozos en Silencio es un video completamente hecho profesional y que va a ser, por lo menos hasta ahora en mi proyecto, el video más impresionante. Y esta canción no tiene nada que ver con la guerra, pero habla de una niña que es abusada, violada por un líder comunitario. Uh-huh. Y la canción es explícita y el video es bastante explícito también, con mucho arte. Hay una parte donde va a haber un baile, el baile del ataque y de la violación, que es un baile de jazz moderno, que aunque no se ve vulgar, se ve fino, pero a la misma vez bien impresionante y bien real. Sí, como un llamado de alerta también. Es una alerta, como al final de la canción dice: padres, pongan atención para que no vivan esta situación, porque en estos días muchos padres y familias dejan los niños y niñas al azar, los dejan. Gente que tal vez no tiene los mismos principios de ellos, estén a cargo de ellos, y cosas así como esta pueden pasar. Claro, estar más cerca y protegerlos, ya que se han formado en principios, es brindarles la mayor protección, porque es cierto que estamos en un tiempo en donde parte de la sociedad está enferma, ¿no? Y hay muchas cosas que cambiar. Por eso me parece muy bueno este mensaje, que en definitiva volvemos a lo que hablábamos recién, de lo más importante, ¿no? Que es la familia, y que es la fe, y que es Dios. Así que yo quiero felicitarte, estimado Raúl Elisa. Te he convocado para reconocerte y quiero pedirte en el final, para coronar, un saludo especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Pues claro que sí. Mi gente de Estocolmo, estuve por allá hace como 2 años con mi familia y nos encantó, y me encantaría en algún momento, cuando ya mi proyecto crezca un poquito más y madure, pasar por allá y tal vez encontrar a ese grupito de latinos que les gusta la música tropical y que les gustaría escuchar mis temas, para hacerle una función en vivo. Bueno, claro que sí. Estamos en el 91.6 de la FM, también con la transmisión internacional, así que con el honor grande de poder compartir tu testimonio y también, desde luego, que la música. Un abrazo, bendiciones, lo mejor, hermano Raúl, ¿eh? Un abrazo, y los quiero mucho. Buenas tardes. Buenas tardes.